de la Academia Mexicana de Ciencias les dan la más cordial bienvenida a la cuarta conferencia del ciclo Lunes en la Ciencia, Primavera 2018. El día de hoy nos honra con su presencia la doctora Tessy María López Goerne, quien actualmente es profesora investigadora titular C del Sistema Nacional de Investigadores en el área de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. La doctora Tessy realizó sus estudios de licenciatura en Físico-Química, maestría en Estado Sólido y doctorado en Ciencias de Materiales en esta casa de estudios, y desde 1982 ha sido profesora investigadora en su alma mater. Se ha especializado en los campos de nanotecnología y nanomedicina, además de ser pionera en la nanomedicina catalítica. Actualmente dirige los laboratorios de nanotecnología y nanomedicina en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Se ha desempeñado como investigadora en los campos de fotodinámica molecular, fotocatálisis y bionanomateriales. Ha escrito más de 200 artículos de investigación en revistas indexadas bajo el estándar de ISI, así como trabajos de divulgación científica en diversos medios de comunicación. Ha escrito también 2 libros de investigación, Nanotecnología y Nanomedicina, La Ciencia del Futuro, Hoy, y Nanomedicina Catalítica, Ciencia y Cáncer, ambos editados por Arque Ediciones. Nuestra expositora ha sido galardonada con diversos y distintos premios por sus trabajos e investigaciones, entre los cuales destacan premios Weizmann a la tesis doctoral, proceso Solhel, otorgado en el Instituto Weizmann de Israel y Academia Mexicana de Ciencias en 1991, Premio Nacional de la Ciencia y Tecnología de Juventud, otorgado en México por la Secretaría de Educación Pública en ese mismo año. El Premio de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, otorgado en 2006, entre muchos otros que representan su extensa y prestigiosa carrera como investigadora. El día de hoy la doctora Tessy nos presenta la conferencia Epilepsia y Cáncer. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como verán, soy una compañera de ustedes. Yo hice toda mi carrera aquí y me contrataron aquí. A los 5 años de formada en la universidad y posteriormente me dediqué a hacer investigación en diversos campos, como ya dijeron. Gracias. Perdón que esté tomando agua, pero es que me deshidrato mucho. Cuando estudié estaba muy bien, pero ahora estoy toda cucha. Bueno, empecemos. Yo lo que quise hacer con esta conferencia no fue hacerla directamente en epilepsia y cáncer, sino darles un recorrido por el laboratorio y por lo que he hecho. Mi idea principal, que es una utopía en este país, pero por lo menos tratar de que se haga, es que no paguemos el know-how que se paga a todos los países del extranjero por la compra de medicamentos, la compra de
cómo refinar el petróleo, la compra de todo. Entonces, lo que yo les dije a todos los alumnos que he tenido fue, hay que trabajar para vender nosotros el know-how al extranjero. Y me dediqué a la liberación controlada de fármacos y a la nanomedicina catalítica, que es un campo el cual empecé yo a trabajar. ¿Cuál es el que es para adelante? Ah, ya. Tenemos una red que formada por estas instituciones y juntos recibimos un premio de la Comunidad Europea de 2 millones de euros para seguir trabajando los temas que estaba trabajando. Así que eso nos ayudó muchísimo a todos los laboratorios, porque en general el dinero que da México para investigación es raquítico, pero hay que buscar fuera. No hay que darnos por vencidos y no hay que decir, ay, no voy a hacer nada. Siempre hay una manera de sacar dinero. Así que nosotros obtuvimos este grant y empezamos a trabajar con él. A la fecha estamos trabajando con uno de National Science Foundation de Estados Unidos. La siguiente, por favor. La nanomedicina es una multidisciplina, porque quien quiera hacer nanomedicina, si no tiene un grupo formado por gente de diferentes disciplinas, no podrá hacer nanomedicina ni nanotecnología. Así que se necesitan gente especialista en medicina, química, física, ingeniería electrónica, biología molecular, farmacia, enfermería, ingeniería biomédica, computación, etcétera. La siguiente, por favor. ¿Pero qué es nanotecnología o nanomedicina? Solo estoy poniendo la palabra nano antes del nombre que ustedes conocen y que han escuchado siempre. Pues nano es una medida, como el metro, el milímetro. Y aquí puedo ver una niña o un auto que está medido en metros y no me es difícil verlo. Pero si me voy a milímetros, es 10 a la menos 3 unidades menos. Así que puedo medir una hormiga, por ejemplo. La siguiente. Y si me voy a 10 a la menos 3 menos, así que llego a 1.000.000 de veces menor que 1 milímetro. Para trabajar con materiales nanométricos es necesario microscopios especiales. Ya no nada más los microscopios normales que hay en los laboratorios.
se necesitan microscopios electrónicos. Bueno, aquí me la regresas. Aquí tenemos un microscopio sencillo, electrónico, pero con este ya podemos ver células, y las células más grandes son los axones, como ustedes saben. La siguiente. Aquí tenemos una tinción para ver un tejido y no hay ningún problema si lo vemos con el microscopio normal. La siguiente. Este es un microscopio electrónico de barrido. Es un microscopio que ya va hasta 50 nanómetros y algunos que son más sensibles van hasta 1 nanómetro. Como verán, tiene al lado otra computadora. Esa computadora es un equipo EDS, que es difracción de electrones de lo que estemos viendo. Porque aquí tenemos un rayo de electrones y vemos la imagen que ahorita les voy a pasar y nos va a decir de qué está compuesta. La siguiente. Aquí podemos ver que ya bajamos a 500. Las dos de arriba son, yo les llamo micrografías generales, pero las dos de abajo ya son detalladas y aquí no estoy subiendo mucho la intensidad, pero podemos ver qué es cada una, qué tiene y de qué está formado. Son tumores, todos estos son tumores cerebrales de diferentes estirpes. La siguiente. Este es un microscopio electrónico de transmisión. Este es muy poderoso y es muy caro. Está aquí, la UAM tiene tiene 2, pero acaba de comprar uno que es de última generación y está para uso de todos los profesores que estén haciendo investigación en nanotecnología o en cosas que necesiten el microscopio electrónico de transmisión. Como verán, necesita un cuarto enorme, necesita que no haya vibraciones en el piso, que el magnetismo sea 0 y muchas cosas más, muchas cosas técnicas más. Bien, cuando se empieza a usar, nos lleva a imágenes como la siguiente. Vean que ya baja hasta 50 nanómetros y si quiero hasta 10 nanómetros. La siguiente. Y aquí
estoy bajando hasta 5 nanómetros y hasta 2 nanómetros en el lado izquierdo. Del lado izquierdo puedo medir el diámetro de cada entrada de los tubitos. Y aquí tenemos un patrón de difracción de electrones. Hay un manual de patrones de difracción de electrones y podemos saber de qué se trata. En este caso se trata de titanio. La siguiente. Bien, como les había dicho, las líneas de trabajo son liberación controlada de fármacos y nanomedicina catalítica. La siguiente. La siguiente. Lo importante es que hagamos materiales. Es muy importante que les diga que los materiales que hacemos en el laboratorio son materiales Sol-Gel. Aquí lo que podemos ver es que tenemos varias características para que estos materiales nos puedan servir como nanomateriales, que sean biocompatibles, no tóxicos, que tengan una estructura variable, una estructura electrónica que se pueda cambiar, que tengan también un área específica muy grande y que se pueda meter cualquier fármaco dentro del material. Además de que podamos darle salida al fármaco de tal manera que el médico con el cual estamos trabajando sea adecuado para el paciente que estamos tratando. Y el médico que está trabajando con nosotros ya nos dirá qué velocidad y qué tiempo quiere de salida. La siguiente. El proceso Sol-Gel se llama Sol-Gel porque partimos de un sol que es una solución coloidal, como ven arriba. Si fuera una solución normal como solución de cloruro de sodio, estaríamos viendo algo transparente, pero aquí no vemos algo transparente porque es una solución coloidal, es decir, que tiene partículas dentro de un tamaño de alrededor de 100 nanómetros y van aglomerándose para formar el óxido que yo quiero. En nuestro laboratorio lo que hacemos es ir formando el óxido y al mismo tiempo ponerle el fármaco que nosotros queremos. Así que en la parte de gelificación tenemos un tiempo de gelificación en donde podemos cambiar
cualquier parámetro de síntesis y finalmente llegamos al gel. Y es por eso que se llama proceso sol-gel. Como verán, los reactores son muy simples, no es ningún proceso de la NASA ni que solo se pueda hacer en Alemania o en Japón, por no decir Estados Unidos, sino que se puede hacer en cualquier parte. El proceso sol-gel es muy noble. Podemos obtener nanopartículas desde 1 nanómetro hasta 100 nanómetros y podemos estabilizar cualquier elemento en la nanopartícula base. La siguiente. Los parámetros, no tan rápido. Los parámetros que afectan la síntesis son el uso de diferentes alcóxidos, que es el reactivo inicial, el pH de la solución, la siguiente, el catalizador que se usa en la solución para gelar, la siguiente. Se pueden usar diferentes catalizadores, ya sea ácidos o básicos, pero podemos cambiar de una gran cantidad de catalizadores ácidos y catalizadores básicos, dependiendo de lo que nosotros queramos obtener. El tipo de solvente puede ser trópico o atrópico, la temperatura de gelación, el tipo de reactor, el tipo de agitación, la cantidad de agua que le ponemos. Aquí en el proceso sol-gel el agua es un reactivo, no va a ser un solvente. Y el radical orgánico del alcóxido inicial. Este es un modelo de lo que nosotros obtenemos. Las bolitas chiquititas son nuestras nanopartículas. Y como ven, tenemos un 70% vacío. Eso es porque este es un modelo que no tiene el fármaco dentro. Pero justamente si lo llenamos de fármaco, nos alcanza para 3 o 4 meses o 6 meses, dependiendo de la concentración que quiere el médico que salga. La siguiente. Ahora, nosotros podemos tener áreas de, por ejemplo, de 600 metros cuadrados o de 1000 metros cuadrados. Así que piensen
como ejemplo, en esta carretera, y piensen en 1 kilómetro. ¿Cuánto reactivo cabría si yo lo pusiera en esta carretera? A ver, la siguiente. Si tengo fenitoína sódica, que es un antiepiléptico, mide Armstrongs. Entonces, puedo meter una gran cantidad de fenitoína y puedo liberarla en hasta 6 meses. La siguiente. Ahora vamos a ver la epilepsia. Siguiente. Hay que hacer una cantidad de modelos para llegar a tratar humanos. Cuando nosotros proponemos un protocolo de humanos, es porque ya cumplimos con toda la investigación que se tiene que hacer en el laboratorio y que asegura que no es peligrosa para el ser humano. Aquí, obviamente, pobrecitas, pero trabajamos con ratas Wistar, que son ratas modificadas genéticamente, y lo que hacemos es ir al sitio donde está la epilepsia. Generalmente es el lóbulo temporal izquierdo o el lóbulo temporal derecho. La siguiente. Metemos un cilindro y 6 meses después lo sacamos el cerebro y vemos en dónde está el cilindro. El cilindro no se ha movido de donde lo pusimos. La siguiente. Hacemos con una supercomputadora que también está aquí en la UAM Iztapalapa o en la UNAM. Hacemos una simulación de la fenitoína sódica. Primero, dónde está la región positiva, y después dónde está la región negativa, y posteriormente cuánto tardaría en salir de la base que se le puso. La siguiente. Aquí tenemos la Titania Sol Gel, que es la que estamos usando. Y si vemos, antes de sacar el cerebro, podemos ver del lado derecho abajo la medida del cilindro, que es el diámetro del cilindro, y es exactamente lo que pusimos nosotros, 1.1 de diámetro. Así que no se ha movido y tampoco ha cambiado de dimensiones. La siguiente. Se pone de la siguiente manera, con un aparato especial que tienen los neurocirujanos. Se usa una operación que se llama estereotaxia, es una operación de mínima invasión y va hasta el foco epiléptico. Empezamos a tratar a niños
después de 6 años de investigación y solamente a niños refractarios, es decir, que no tienen curación ni con medicamentos ni con cirugía. Así que resultó que una niñita, que es el mejor ejemplo que tengo, una niñita que tenía 80 crisis diarias, le pusimos el cilindro y bajó a 6 crisis diarias. Se le dio una pastilla de fenitoína sódica y bajó a ninguna crisis diaria. Entonces empezó su rehabilitación. La siguiente. Ahora hablemos de la nanomedicina catalítica. La nanomedicina catalítica se llama así porque es nanomedicina que tiene un componente más, catálisis. Y el ejemplo más importante es el cáncer. La siguiente. En el mercado, lo último que hay y que es carísimo son obleas de un centímetro de diámetro hechas con materiales micro y que se ponen en donde está el tumor, pero aquí estas son solamente para glioblastoma multiforme, que es el tumor más tremendo que puede tener el cuerpo humano. Y nosotros cuando se da el diagnóstico a un paciente de que tiene glioblastoma multiforme, es que tiene de 3 a 6 o 7 meses de vida. Así que lo que la gente que tiene dinero hace es buscar lo último que hay, y son obleas que desprenden 5-fluoracilo, pero cada oblea cuesta $25,000 y algunas hasta $40,000 si tienen otro medicamento, dependiendo del medicamento. Cada oblea, y son 6 obleas que liberan en una semana. La siguiente. Nosotros lo que usamos, lo que probamos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía fue obleas, pero nanoparticuladas, y no le pusimos ningún quimioterápico, porque si estamos convencidos que los quimioterápicos no funcionan, entonces, ¿para qué poner un quimioterápico? Lo que pusimos fue un nanobiocatalizador. Es decir, la oblea estaba formada por platino titania, además de otras cosas que lo funcionalizan, para que sea biocompatible y no tóxico. La nuestra tardó 6 meses en liberar,
y empezamos a probar con adultos en el Instituto de Neurología y posteriormente con niños en el Hospital Infantil de México. En los dos lados tuvimos muy buen resultado porque para los pacientes con glioblastoma multiforme tuvimos una sobrevida de 2 años y para los pacientes con tumores menos agresivos tuvimos una desaparición total del tumor. En niños desahuciados, que fueron los únicos que nos dejaron probar, tuvimos una sobrevida más bien el tumor desapareció alrededor de 1 año. La siguiente. Hicimos pruebas en el cerebro y en el lomo de la rata. Se inyecta la rata con las células del GBM y vean cómo se forma el tumor solo en 21 días. En ese momento nosotros vemos si realmente es cáncer. Entonces tomamos una biopsia y hacemos una histología. Ahí estamos viendo que sí es cáncer y ponemos el platino titania y el resultado es la siguiente, por favor. Bueno, el platino titania, obviamente que está totalmente caracterizado, tiene menos de un nanómetro de tamaño y un área específica de 600 metros cuadrados. La siguiente. Cuando ustedes van al hospital y tienen un tumor muy agresivo, lo que hacen es ponerles cisplatino por la vena. El cisplatino es terrible, terrible. A mi papá le dio cáncer y le ponían cisplatino precisamente. Yo no sabía si el cisplatino lo estaba matando o el cáncer. Y le decía, papá, ¿por qué usas esto? No lo uses. Y me dijo, tengo que hacer todo porque quiero vivir por ustedes. Así que, bueno, pues yo odio el cisplatino y lo que hice fue cambiar, como les dije, a hacer un catalizador. La siguiente. Sí, no, obviamente uso platino, pero el platino que se usa en las refinerías. ¿Por qué? Pues porque el petróleo es igual que el ADN, pero con diferente estructura. Está totalmente formado diferente uno de otro, pero los componentes son los mismos. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, fosfato, y entonces hay que acomodar las cosas. En el hospital usan 300 gramos de cisplatino cada 6 meses
y nosotros ponemos 0.1% de un compuesto de platino que sus enlaces no son ni cloruro ni amoníaco, sino que son carbono, hidrógeno y oxígeno, y lo soportamos en titanio. Vemos que formamos una red la cual tiene defectos puntuales, muchos defectos puntuales. Eso lo hace más activo. Y esto cruza las barreras, la barrera celular y la barrera nuclear, hasta llegar al ADN y romperlo. La siguiente. Tenemos un 90% de éxito hasta el momento, y los niños salen bien del hospital. La siguiente. Este es un estudio especial biológico que se llama efecto túnel, pero no lo confundan con el microscopio túnel. Y todos los puntos blancos que pueden ver son células que han muerto por apoptosis. La siguiente, por favor. Aquí vemos con un microscopio de barrido y se ve como si hubiéramos lanzado la bomba de Hiroshima. Quiero hacer notar que el nanobiocatalizador no mata ninguna célula benigna, sino puras células malignas. La siguiente. Aquí tenemos a un canadiense que vino por el tratamiento, pero tenía 6 glioblastomas multiformes, y quiero que vean, nosotros obtenemos un polvo, pero los médicos lo que querían era una suspensión muy densa para meterla. Tiene un arco que es el arco estereotáctico, y esto tiene medidas para que ellos entren exactamente al tumor, a los tumores. El paciente 3 días después ya estaba en su casa, bueno, en el hotel. La siguiente. Solamente les quiero pasar rápidamente lo que hemos hecho con el pie diabético que ya está en uso. La siguiente. Este es un pie diabético que nos llegó. La siguiente. La siguiente, por favor. Llegó así, salió así. La siguiente. Este es otro pie diabético que nos llegó muy mal. La siguiente. De cómo llegó, salió así, totalmente cicatrizado. La siguiente. Agradezco a todo el público y agradezco a mis colegas del laboratorio por todo el trabajo que hemos hecho. La siguiente. Estos son mis colegas. Muchas gracias por haber venido, y si tienen alguna pregunta estoy dispuesta a contestar cualquier cosa. Permítame un segundo, doctora. Muchas gracias.
Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, mientras aquí se organizan mis compañeros con el micrófono, quisiera agradecer a la doctora Tessy López el honor de contar el lunes en la ciencia con su presencia nuevamente. Siempre es un gusto recibirla en esta que es su casa, su alma mater. Siempre será un honor para nosotros, doctora. Y a nombre del doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de nuestra universidad, le entregamos estos reconocimientos a la doctora, pero desde luego el reconocimiento más importante pues es el aplauso de todos nosotros. Gracias por su labor, por su investigación, doctora. Un orgullo para nuestra universidad. Y bueno, entonces ahora sí, si quiere alguien hacer alguna pregunta, alguna duda, por aquí enfrente tenemos la primera, atrás la segunda. Primero que nada, felicitarla, y me llama la atención de los niños desahuciados. Me da muchísimo gusto que los tumores en algunos casos desaparecieron. Es feo, pero puedo suponer que los niños desahuciados pudieran tener metástasis en ellos, que usualmente lo hace el cáncer. La pregunta es, si hubo metástasis, ¿cómo se colocó el biocatalizador o cómo se decide colocar? ¿O no importa dónde se coloque, ya el cuerpo trabaja? Estamos trabajando con el Departamento de Neurología y Neurocirugía, es decir, tumores cerebrales. Si se hace metástasis, el médico coloca el bionanocatalizador, llena el tumor principal y luego las metástasis. También deja un poco de nanobiocatalizador en el líquido encefalorraquídeo. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, pues felicitarla por el gran trabajo. Me causa curiosidad el hecho de tantos pacientes que han tratado, pero ¿cuál es la accesibilidad de los tratamientos para las personas que tienen ustedes? O si tienen que tener algún no sé, proceso para que sean aceptados y ustedes puedan pues tratarlos. Bueno, sí tiene que haber ciertos requisitos para que nosotros los tratemos, porque si tienen más de 3 o 4 metástasis, ya no podemos hacer nada. Muchas gracias por su plática, y mi duda es la siguiente. Las nanopartículas se utilizan hoy en día en muchos productos, los cosméticos, el bloqueador solar, etcétera. Y hay cierta controversia respecto a que esto pueda ser dañino por un lado o muy benéfico por otro lado. ¿Cuál sería su punto de vista respecto a esto? Gracias. Las nanopartículas las empezamos a usar desde el año 2000, ya con seriedad. Y esto fue por una aportación muy grande de Estados Unidos y de la Unión Europea al programa de nanopartículas. Desde el año 2000 a la fecha, se han usado en todo lo que ustedes dicen, inclusive en todos sus teléfonos celulares. Ustedes tienen nanocomponentes. Nunca les ha salido cáncer en las orejas, ¿no? En los bloqueadores solares, AVEN ya las usaba desde 1990. Y no ha habido problema con esta marca francesa, que es muy cara, pero muy buena. Ahora hay otras marcas que utilizan nanopartículas y por eso ha bajado el precio. No hay un grupo de personas en el mundo, un comité muy grande, formado por gente de todo el mundo,
que se reúne 2 veces al año y no han encontrado que haya problemas con las nanopartículas. Perdón, Cayuna, y posteriormente de este lado, Gustavo, por favor. Sí, mi pregunta va orientada a por qué la selección de PLGA si tiene que ver con el tiempo de degradación, y también quería saber cómo se cargaron las nanos al PLGA. PLGA, nosotros no usamos PLGA. Sí, tenía una diapositiva donde estaba hablando de… Espérame. Donde estaba hablando de las obleas, Sí. que tenían 6 obleas que desprendían 5 fluorosilo. Pero esas son las americanas. Solo quería hacer una comparación. Ah, disculpe. Por acá nos saludamos, por favor. Buenas tardes, doctora. Felicidades. A mí me interesa mucho el producto que ya está comercializando. Es para pie diabético. He visto que muchos que tienen este problema tienen también como tinción en el mismo pie, como que se les pone muy oscuro el pie. El Sí. pie diabético. ¿También este medicamento funciona para este tipo de problemas de tinción? Cuando empiezan con la necrosis, porque es necrosis, puede servir. Ajá. Si no, tendrán que cortar los dedos, que generalmente empiezan en las extremidades. Ujú. Sí, y luego lo demás sí lo regenera el medicamento. nanocatalizador. Ajá. Es el que que anuncian y que usted ha desarrollado, ¿no? Sí. Ok, de acuerdo, gracias. Por acá, por favor, doctor. Por acá, y cerramos con los últimos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buena plática, muchas gracias. Mi duda es la siguiente. ¿Cómo sintetizan las nanopartículas? ¿Ya las tienen sintetizadas o ustedes las adquieren y No. después… Por el método Sol-Gel. Y al momento de recubrirlas, ¿recubren la superficie o el interior de los fármacos? No, metemos el fármaco y está en todas partes. Está en el interior y está en la superficie. Buenas tardes. ¿Pretende estudiar otros fármacos con este método de nanodispersión? Perdón, no te entendí. Ok. ¿Pretende estudiar otros fármacos con este método de nanodispersión? Claro. Ahorita estamos muy metidos con las obleas para cáncer, porque empecé a trabajar hace un año después de 15 años de trabajar con convenio con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pasé al Hospital Infantil de México y hace un año estoy trabajando con niños desahuciados. Pero cuando esté todo controlado y lo puedan hacer los médicos sin que nadie de mi gente o yo estemos ahí con ellos, entonces empezaremos a trabajar otros fármacos. Obviamente que hemos trabajado fármacos del dolor, pero no los hemos puesto en práctica. Tenemos fármacos para infecciones, tampoco los hemos puesto en práctica. Hay muchas cosas que tenemos ya hechas en el laboratorio y otras que
que estamos por hacer, pero es como que se tiene que necesitar mucho para que nosotros lo hagamos, porque no tiene caso que hagamos algo que no se vaya a usar. Sí, yo. ¿Tiene algún contacto o algún lugar al que podamos acudir para el tratamiento? Sí, claro. ¿Cuál es? Mi correo es tesimaria 13 @hotmail.com. De nada. Buenas tardes. Yo Buenas tengo tardes. una duda. Este método que usted está aplicando en el cáncer o en la epilepsia, ¿podría ya estar en los centros de salud o más al público, o aún es dirigirse específicamente con usted o con su equipo? ¿Y en algún momento podría pues ya hacerse más público? Pues el de epilepsia ya está, ya hay 10 clínicas y 3 de ellas están fuera del DF. Además de que tenemos un teléfono para que la gente de fuera y del extranjero, porque nos han hablado del extranjero, llamen y pregunten sobre las heridas de pie diabético o heridas crónicas y les damos toda la información, además de que pregunten sobre el gel. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, ¿cómo fue su avance en el protocolo del paso de protocolo animal a protocolo humano? ¿Utilizó nada más ratas o utilizó otros animales más grandes? No, empezamos a trabajar con perros, pero llegó la Sociedad Protectora de Animales y nos paró. Entonces, eran perros que nos habían dado dentro del instituto, pero lo prohibieron. Así que, pues solo ratas hasta ahorita. ¿Te imaginas si no dejan con perros, van a dejar con monos? Imposible. De todas formas, la FDA para algunos fármacos utiliza monos y muy poco. Cada mono cuesta $50,000. Así que es casi imposible hacer investigación con monos, pero la Sociedad Protectora de Animales está sobre ellos. Bueno, tenemos una última intervención. De este lado, doctor. Buenas tardes. Muchas felicidades por la investigación que está haciendo. Yo quería preguntar sobre la epilepsia que está tratando. ¿Es generalizada o focal? Generalizada. Bueno, pues les recuerdo, amigos, que el próximo lunes los esperamos también en la conferencia "De verdad se nos acaba el agua" con el doctor José Joel Carrillo Rivera de la UNAM. Y bueno, pues los esperamos para tener una discusión sobre este importante tema. Y nos despedimos, pues no sin antes reiterar